Bien, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a este nuevo espacio de conocimiento en línea. En esta ocasión, esta semana, con un tema de lo más interesante. Vamos a profundizar en el conocimiento de la Red Nacional de Monitoreo de la Composición Isotópica de la Precipitación Pluvial, la RENIP, que también se llama así, y veremos algunas aplicaciones hidrológicas. Y para poder tener este seminario tenemos ya la presencia de dos grandes tecnólogos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a quienes agradecemos muchísimo la preparación de este interesante seminario para todos nosotros. Estará con nosotros acompañándonos el maestro Luis González Ita, el físico Luis González Ita, y el doctor Miguel Ángel Mejía González, los dos colaboradores de la Coordinación de Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nosotros le damos la más cordial bienvenida, como todos los días de seminario, a este espacio que tenemos para compartir conocimiento, para compartir avances y sobre todo para poder profundizar y crear esta comunidad de conocimiento con todos ustedes. Estamos participando también a través de la cátedra UNESCO INTA, el agua en la sociedad del conocimiento, porque además de quienes estamos presenciando este seminario directamente en la plataforma Zoom, gracias al registro que hiciste, hay personas que también nos están acompañando y les damos también la más cordial bienvenida a través de Facebook Live y de diferentes redes sociales que estamos manejando en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Yo quiero pues simplemente como darles como un preámbulo de cuál será la dinámica que tendremos en este seminario en línea, y cuál será la forma de interactuar con todos nosotros. Mi nombre es Marco Sánchez y estaré moderando esta sesión. Tengo la fortuna de moderar esta sesión con dos grandes amigos y expertos de esta temática que trataremos esta mañana. Y como notaron todos y todos ustedes, sus micrófonos como asistentes están bloqueados y así van a permanecer a lo largo de toda la sesión para facilitarnos una mejor experiencia de conocimiento en este seminario, y la forma de interactuar, que va a ser muy importante tener esta interactuación entre nuestros ponentes y ustedes, los participantes, a través de sus preguntas, de sus comentarios, será a través del chat. Como saben, en la parte inferior de sus pantallas, en esta plataforma Zoom, hay un botón de chat y ahí es donde van a poder escribir ustedes sus comentarios, sus preguntas, y al final de las dos presentaciones, pues las estaremos planteando a los ponentes. En esta dinámica vamos a tener dos presentaciones, les comentaba, o un solo tema, pero con dos bloques. El primero a cargo del físico Luis González Ita y el segundo bloque a cargo de Miguel Ángel Mejía. Yo quiero comentarles rápidamente, quiero darles una breve semblanza de nuestros seminaristas de esta mañana. Yo tengo el gusto de presentarles una semblanza pues, muy sintética, pero que nos da una idea de la trayectoria profesional de Luis González Ita. Él es tecnólogo del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del INTA, adscrito a la Subcoordinación de Hidrología Subterránea en la Coordinación de Hidrología. Él es físico de la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en geoquímica e hidrología isotópica. Cursó diplomados en liderazgo gerencial y seguridad radiológica y ha participado en más de 50 congresos y simposios nacionales e internacionales en temas inherentes a los recursos hídricos. Ha sido coordinador nacional y contraparte técnica de México ante el Organismo Internacional de Energía Atómica en varios proyectos regionales y de cooperación técnica. Sus principales líneas de investigación son la hidrología isotópica, la hidrología subterránea, la sedimentología fluvial, la aplicación de técnicas de trazadores en hidrología y medio ambiente, fugas en presas y embalses, contaminación y recarga de acuíferos, exploración geoquímica e isotópica de aguas profundas, aprovechamiento sustentable y manejo de recursos de agua subterránea. Actualmente responsable del Laboratorio de Hidrología Isotópica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con experiencia en la medición de isótopos estables de hidrógeno y oxígeno, tritio ambiental y carbono 14. Ya nos estará platicando muchos de los detalles de todo este trabajo interesantísimo en esta presentación. Y nos acompaña también, y le agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación, Miguel Ángel Mejía González. Él también es colaborador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y él estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro, su maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Nacional Autónoma de México,
una maestría en hidrología subterránea en la Universidad de California Davis y su doctorado en ingeniería hidráulica por la UNAM. Ha publicado pues, numerosos artículos en revistas arbitradas y congresos nacionales e internacionales. También formó parte del Sistema Nacional de Investigadores. Fue en el año de 1994 cuando ingresa al INTA, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde hasta la fecha realiza diversos estudios, investigaciones y resolución de casos para contribuir a la evaluación, al desarrollo sustentable, a la conservación y al saneamiento de los recursos de agua subterránea. Yo con el gusto de siempre de saludarlos, de estar en la presencia de Luis y de Miguel, como siempre, grandes tecnólogos y grandes amigos también, y por supuesto, también muy agradecido con todas y todos ustedes de conectarse en esta experiencia de conocimiento que iniciaremos a partir de ya. Yo le doy la más cordial bienvenida y saludo con muchísimo gusto a Luis González Ita, quien llevará a cabo la primera de las dos presentaciones que tendremos esta mañana, y a partir de este momento, muy atentos también, y a través del chat estaremos en contacto dialogando con todos ustedes. Luis, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos por acompañarnos en esta charla, que espero que sea amena y que podamos compartir con ustedes algo de lo que hacemos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bienvenidos a la charla. Y el nombre de la plática es Red Nacional de Monitoreo de la Composición Isotópica de la Precipitación Pluvial, RENIP, y algunas aplicaciones hidrológicas. Más o menos el desarrollo de la plática va a ser que yo les explique qué es la Red Nacional de Monitoreo, en qué consiste, cómo está integrada, qué tipo de parámetros monitorea, cómo medimos, con qué calidad medimos, perdón, y cómo estamos aplicando estos resultados para la mejor diagnóstico en general de las aguas superficiales y atmosféricas, con énfasis en las aguas subterráneas. Primeramente, el objetivo de la red es integrar la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales de los recursos hídricos para su mejor gestión integral y generar herramientas isotópicas para caracterizar las variables que gobiernan el funcionamiento de los acuíferos y el comportamiento del agua en el ciclo hidrológico bajo las condiciones climatológicas, orográficas y ambientales propias del territorio nacional. La hidrología isotópica es una herramienta complementaria de todas aquellas que utilizamos, como son las ciencias de la ingeniería, la geología, la geofísica, etcétera, para estudiar el comportamiento del agua en el ciclo hidrológico. Pero la hidrología isotópica lo que nos permite es seguir la huella que intrínsecamente tiene las moléculas del agua, desde que se generan en su origen, que son los océanos, donde proviene la fuente de recarga de las aguas subterráneas y el agua que en general captamos en presas y que luego utilizamos para diferentes usos. Esa masas de humedad, desde que sale de los océanos, sale con un sello isotópico característico que va evolucionando y cambiando a través de la actividad y el desarrollo de las nubes. Conforme se genera la precipitación, ese sello isotópico de origen va cambiando de acuerdo de manera regional donde el agua se va precipitando. Así, desde las zonas costeras hasta las partes montañosas, lleva un sello isotópico que va dejando el agua hasta que, por ejemplo, en el ambiente subterráneo, llega con un sello isotópico que caracteriza el origen del agua, de la lluvia. Es importante que entendamos que el agua está compuesta, pues todos sabemos que es H2O, es decir, está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pero tenemos moléculas pesadas y moléculas ligeras, que están constituidas por sus isótopos intrínsecos del hidrógeno y del oxígeno. Las moléculas de agua, para pasar de la fase líquida a la fase de vapor, tienen diferentes presiones de vapor. Es decir, la molécula ligera es la que primordialmente evapora respecto de las moléculas pesadas, de forma tal que tenemos una separación de la fase líquida a la fase de vapor de moléculas de agua que tienen una composición isotópica
que varía de la fase líquida a la fase de vapor. Y ese es justamente el sello característico, la huella o el ADN que lleva las masas de humedad una vez que dejan el océano y empiezan a viajar hacia las partes continentales. En el esquema que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, el agua y la parte de vapor. Como les explicaba yo, primordialmente las moléculas ligeras son las que evaporan de manera primordial y las moléculas pesadas también están evaporando, pero en una cantidad mucho menor, dependiendo de sus presiones de vapor, de forma tal que tenemos lo que llamamos un fraccionamiento isotópico, es decir, el agua que sale de la fase líquida tiene una composición isotópica diferente a la de la fase de vapor, pero como en la parte de vapor salen primero las moléculas ligeras, vamos a tener un déficit de moléculas pesadas en la fase de vapor. Entonces ahí empieza a generarse ese sello característico de las masas de humedad que van a viajar hacia las partes continentales. De forma tal que esta evolución que tenemos desde que se forman las masas de humedad y viajan hacia las partes continentales, llevan una composición isotópica característica que alimenta o es la fuente de recarga, por ejemplo, de los acuíferos. Ahora, es importante entender que con esta herramienta podemos complementar los modelos conceptuales de funcionamiento de los sistemas hidrológicos, entendiendo cuál es el origen de la recarga, cómo viaja el agua en el medio subterráneo, si se mezcla con aguas de diferente origen, y también es posible introducir la componente del tiempo. Es decir, una vez que se infiltre el agua, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que llega a un manantial o hasta que llega a un pozo? Es decir, el tiempo de residencia o tiempo de tránsito que tiene el agua o los flujos subterráneos. Ahora, otro aspecto importante para que podamos saber el comportamiento es que a nivel global todo el agua de lluvia, todo el agua de precipitación, su composición isotópica se alinea sobre una recta que tiene pendiente 8 y ordenada al origen 10. Es una ecuación lineal que caracteriza a toda la lluvia que cae a nivel global, con diferentes composiciones, pero todas se alinean sobre esta recta. Ahora, una vez que tenemos, después de que ha llovido, una masa de agua, esta ya sea en un lago o en el medio subterráneo, va a evolucionar acorde con diferentes condiciones. Por ejemplo, si el agua se infiltra y en el medio subterráneo hay fuentes de calor, como son los fluidos geotermales, entonces esa masa de agua original intercambia su composición isotópica con la de la roca y evoluciona en este sentido. Igualmente, si tenemos, por ejemplo, un lago donde se ha almacenado agua de lluvia, al estar sometida a evaporación intensa, también va a cambiar su composición isotópica por estar sometida a evaporación intensa. Igualmente, también las cuestiones bacterianas cambian esa composición isotópica original. Por ejemplo, en el caso de la reducción de los sulfatos, también las bacterias utilizan la molécula ligera del oxígeno y el agua subterránea se intercambia y se enriquece en el isótopo pesado. Entonces, esto le da una información adicional que se integra en la parte isotópica para conocer la evolución del agua dentro del medio físico o dentro del ciclo hidrológico. De forma tal que podemos establecer con mayor precisión el comportamiento del agua dentro de los diferentes eventos que integran el ciclo hidrológico. Ahora bien, para poder entender y poder interpretar la información isotópica de los sistemas, hemos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua establecido una red nacional de monitoreo de la composición isotópica. Obviamente porque la isotopía del agua depende de las condiciones orográficas, climatológicas, de temperatura, de las diferentes provincias fisiográficas que integran el territorio nacional.
de forma tal que hemos instalado actualmente 28 estaciones distribuidas en las diferentes provincias fisiográficas que integran el territorio nacional para estar captando muestras de agua acumulada mensual en cada una de las provincias y poder así tener una base de la composición isotópica de origen de todos los sistemas. Esta red, con las 28 estaciones, cubre las 15 provincias fisiográficas y las 13 de precipitación pluvial que integran el territorio nacional. Entonces, están distribuidas las estaciones en las diferentes partes del territorio nacional, en donde se captan mensualmente muestras de lluvia acumulada que después se envían al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para hacer su determinación analítica de la composición isotópica. Próximamente vamos a complementar esta red con 6 colectores de agua pluvial, básicamente para cubrir la parte del Pacífico y algunas otras zonas. Tenemos aquí una diapositiva donde les muestro los diferentes lugares donde tenemos instalados los colectores de lluvia en las diferentes regiones del territorio nacional. Es importante decirles que en un país como el nuestro, que es muy grande, sería prácticamente imposible que el INTA por sí solo pudiera operar la red. Para ello, hemos establecido alianzas de colaboración y cooperación a través de convenios para poder, pues, cuidar los equipos, darles mantenimiento, operarlos, tomar las muestras y enviar esas muestras al laboratorio de hidrología isotópica del INTA. Esas alianzas o esos convenios de colaboración que son intemporales, es decir, están abiertos al tiempo, esperando que la red opere en el futuro abiertamente, como todo monitoreo de las diferentes variables que caracterizan el ciclo hidrológico. Tenemos convenio de colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el Organismo Internacional de Energía Atómica y el INTA, que es quien coordina y organiza y opera la red. Los equipos, les explico muy brevemente en qué consisten. Son colectores de lluvia que se diseñaron ex profeso para captar muestras de la precipitación pluvial y que éstas se almacenen ahí de manera mensual, pero sin que cambie su composición isotópica. Les comenté al principio que una muestra que sufre evaporación sufre entonces un fraccionamiento isotópico, se van a ir moléculas de acuerdo con su presión de vapor, y entonces esa composición original estaría cambiando. Para evitar eso, se diseñaron estos equipos colectores de lluvia, en donde la muestra se conserva sin sufrir cambios isotópicos, de forma tal que son totalmente representativas las muestras que llegan al laboratorio para su análisis. Ha sido necesario establecer programas de capacitación continua para que las personas que nos apoyan de manera altruista, porque no reciben ningún beneficio económico, sino que se han concientizado de la utilidad de la red y, aparte de sus labores en los diferentes observatorios, colaboran con el INTA para tomar las muestras, darle mantenimiento a los equipos, medir el volumen de lluvia precipitado, envasar convenientemente las muestras y preparar el envío a través de paquetería que mensualmente nos llega al laboratorio. Para ello sí se requiere estar retroalimentando capacitación y motivando esa colaboración para que las muestras sean lo más representativas posibles de los fenómenos que estamos caracterizando. Ahora, las muestras, una vez que llegan al INTA, se miden, se clasifican y se miden en su composición isotópica, tanto la de oxígeno 18 como la de deuterio. Tenemos instrumentos con los cuales medimos esa composición isotópica. Por ejemplo, la isotopía estable de las muestras de agua natural, aparte para los servicios que presta el laboratorio a clientes internos y externos, medimos por espectroscopía láser, que es una metodología instrumental muy moderna,
y que abarata de manera sustancial el costo de los análisis, de forma tal que se hace accesible para poder utilizar esta herramienta en los diferentes estudios que se realizan. Paralelamente, también en el laboratorio, medimos por espectrometría de masas, que es una metodología un poco más sofisticada, instrumentalmente hablando, y también más costosa de operar. Pero los espectrómetros de masa no solamente nos permiten medir los isótopos estables del hidrógeno y del oxígeno del agua, sino también los del carbono y los del nitrógeno, que para cuestiones, por ejemplo, de estudios de contaminación, son herramientas muy valiosas para este tipo de estudios. Ahora, la calidad de las mediciones. Es importante decirles que el laboratorio participa periódicamente en ejercicios de intercomparación entre laboratorios especializados a nivel internacional a través de ejercicios de intercomparación que organiza el Organismo Internacional de Energía Atómica. Justamente estamos a punto de participar en el ejercicio de intercomparación que se llama WICO 2020, que es para la intercomparación de la calidad de nuestras mediciones, lo que nos permite evaluar cómo opera nuestro laboratorio y mantenerlo en una mejora continua. Ahora, para poder entender un poquito cuando veamos gráficas, cuando veamos resultados que nos reporte el laboratorio, qué significa la notación con la que nosotros definimos qué composición isotópica tiene el agua. La composición isotópica se mide en valores delta, es decir, como dice aquí, notación delta. Delta quiere decir que decimos delta de oxígeno 18 o delta de deuterio. Y lo que, para poderla entender, es que de la composición isotópica que tiene la muestra, la comparamos con la composición isotópica que tiene un estándar universal, que es ponderado al agua de mar. Es decir, el agua de mar tiene una composición isotópica que prácticamente no cambia. Y todas las muestras las comparamos en función de ese estándar ponderado y luego sacamos el valor en por mil, porque las concentraciones tanto de deuterio respecto de la molécula mayoritaria es sumamente pequeña, es pequeñísima, en 1 millón de moléculas tenemos 150 moléculas que son de deuterio en la naturaleza. Y, por ejemplo, para las de oxígeno 18 tendríamos 2000 moléculas en 1 millón de moléculas que tengan oxígeno. Entonces, por eso los valores se representan en valores por mil. Esto lo que quiere decir es que si tenemos una muestra, por ejemplo, negativa, quiere decir que tiene una composición de isótopos pesados menor a la del estándar, es decir, menor al agua de mar. Si por otro lado esta composición isotópica es positiva, quiere decir que tiene una composición por arriba de ese estándar. Y esta notación lo que permite es que en cualquier laboratorio a nivel global se mida lo mismo, porque siempre se mide la muestra y el estándar, la muestra y el estándar, de forma tal que la diferencia nos da exactamente un valor con el que se controla la calidad de las mediciones. De forma tal que este tipo de esquemas son los que se van a ver casi frecuentemente o también como entrega el laboratorio los resultados, donde se grafica la delta de deuterio contra la delta de oxígeno 18 o con algunos otros parámetros como son el cloruro, el sulfato, el nitrato, etcétera, la temperatura, la conductividad eléctrica, y nos va dando esquemas o diagramas químicos isotópicos que nos permiten entender cuál es la naturaleza del agua subterránea. Con toda esta información, hemos construido los isoscapes. Los isoscapes son unos mapas de predicción de la composición isotópica que tendrían aquellas regiones donde no estamos monitoreando, pero sobre la base de las estaciones que tenemos establecidas en el territorio nacional, sobre un sistema geográfico. Es decir, es una predicción de la isotopía que tendríamos a nivel en la geología del territorio. Y si quisiéramos, por ejemplo, precisar qué isotopía tendríamos, por ejemplo, en las sierras o en algunas zonas de interés, estaríamos quizás colocando ahí una estación, pero sabríamos dentro de qué valores isotópicos vamos a operarla. Y si no,
Esa información nos permite tener el marco de referencia para interpretar la información, que después en algunos ejemplos las vamos a ver un poquito más adelante, cuando el doctor, aquí por ejemplo tenemos la que corresponde, es que se me está cambiando aquí un poquito. Esta es la del oxígeno 18. Son suizos Escape, es el mapa isotópico de la República Mexicana que corresponde a la delta de oxígeno 18, y la que les mostré anteriormente es la del deuterio. Posteriormente también estamos trabajando con las trayectorias de los vientos para poder saber el origen que tienen las trayectorias de humedad desde su fuente de origen hasta las estaciones donde colectamos las lluvias, para poder vincular esas trayectorias, ese origen de las masas de humedad con su composición isotópica y establecer con mayor precisión el comportamiento del origen de la lluvia, sus trayectorias y cómo cambia también cuando se presentan fenómenos meteorológicos extremos. Aquí presento como la de, para los diferentes meses, como es febrero y es junio, tenemos que son trayectorias diferentes y en consecuencia también el origen de la lluvia va a tener composiciones isotópicas diferentes. El caso de La Paz, el caso de Chilpancingo, por ejemplo, y el caso de Durango. Entonces estamos trabajando en esta parte de aplicación porque al servicio meteorológico le interesa mucho conocer cuál es el origen de la lluvia, cómo se comporta en sus trayectorias y cuál es la lluvia que ingresa en las diferentes regiones. De manera general es lo que les puedo comentar, de forma tal que llegamos a las conclusiones, donde la Red Nacional de Monitoreo de la Composición Isotópica de la Precipitación Pluvial genera información existente en la naturaleza para el estudio e investigación de las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas bajo las condiciones climatológicas, orográficas y ambientales del territorio nacional. La RENIP monitorea la composición isotópica de la lluvia en las 13 provincias de precipitación pluvial del territorio nacional, acuíferos transfronterizos, zonas con hidrocarburos no convencionales y cuencas con elevado estrés hídrico. El Laboratorio de Hidrología Isotópica cuenta con infraestructura instrumental de última generación y metodologías de medición de muestras que es reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que son las que soportan la operación de la RENIP. Las bases de datos que genera permitirán la simulación del funcionamiento hidrogeológico de acuíferos, cuencas y componentes del ciclo hidrológico mediante modelación numérica. También nos permite hacer la caracterización de recursos hídricos profundos para su aprovechamiento como nuevas fuentes de agua dulce. Y finalmente, que la integración de la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales de los recursos hídricos contribuirá al conocimiento de la disponibilidad, sostenibilidad y vulnerabilidad para la mejora de su administración y gestión integrales. En términos generales, es la parte de presentación de la red y sus aplicaciones. Algunas de sus aplicaciones nos las ilustrará a continuación el doctor Miguel Ángel. Adelante, Miguel. Buenos días a todos. Pues antes de presentar unas aplicaciones, voy a explicar algunas características climáticas y meteorológicas que nos van a permitir entender los diferentes valores de la lluvia y por qué va cambiando en el tiempo. Entre las características que tenemos que tienen un papel fundamental en el ciclo anual de la lluvia, podemos citar la alta semipermanente subtropical del Atlántico, la alta continental de Norteamérica, frentes fríos, vientos alisios del norte y del sur, zona de convergencia intertropical, sistemas de baja presión, ciclones y tormentas tropicales, la corriente de bajo nivel del Caribe y ondas del este. En esta imagen podemos ver que alrededor de la Tierra se forman sistemas de alta y baja presión atmosférica.
Por ejemplo, este se llama la alta continental de Norteamérica. Se forma durante el invierno debido a las bajas temperaturas. Entonces, de este sistema de alta presión fluyen corrientes de aire hacia México y Centroamérica y que producen frentes fríos y en Veracruz conocidos como los nortes. A su paso por el Golfo transportan, recogen humedad y la introducen al país. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas y la cantidad de humedad que recogieron, producen lluvia, que es la que se conoce como lluvia de invierno. Este otro centro es otro centro de alta presión que se conoce como a una alta semipermanente subtropical del Atlántico. También de este fluyen vientos que pasan por Centroamérica y el Golfo y también recogen humedad y la introducen al país. Estos vientos son conocidos como vientos alisios del norte. Este es otro centro de alta presión, el alta semipermanente subtropical del Pacífico Sur. De este también fluyen vientos en dirección hacia el norte, hacia México, y son conocidos como los vientos alisios del sur. Esta imagen, vemos la imagen del verano. En verano se pierde la alta continental, sistema de alta presión se pierde porque se calienta el continente. Eso permite que estos vientos, los vientos alisios del sur, incursionen más hacia el norte y lleguen muy cerca de las costas del Pacífico mexicano. Esta línea roja que vemos aquí es el lugar donde se encuentran los vientos alisios del sur con los vientos alisios del norte, donde convergen y se conoce precisamente como la zona de convergencia intertropical. Cuando se encuentran estos vientos, se producen corrientes ascendentes y entonces que ascienden muy rápido y a una altitud muy alta. Entonces la humedad que van transportando al ascender se enfrían, se condensa y produce lluvia. Entonces eso es para la temporada de junio, agosto, septiembre. Las lluvias son de tipo convectivo, se le conoce porque convergen aquí estos vientos. Comentar que, muy bien, esta es unas imágenes ya más específicas. Esta es la temporada de invierno. Tenemos un sistema de alta presión en Estados Unidos. De este fluyen vientos que pasan por el Golfo e introducen humedad al país. Esta es la alta semipermanente subtropical del Atlántico, de la cual se puede observar que también fluyen vientos que también transportan humedad del Caribe hacia el continente. Entonces, produciendo lluvia. Comentar que las lluvias de los frentes fríos son lluvias confinadas a la troposfera baja. Estas no ascienden muy alto. Este sería el caso de la temporada de septiembre. Se puede observar los vientos alisios del sur, los vientos alisios del norte y convergen en esta zona. Entonces, produciendo intensas lluvias en el territorio nacional. Cuando, como decía, se encuentran, estos vientos ascienden, la humedad se enfría, condensa y produce lluvia. Cuando se produce la primera lluvia, el vapor que queda empobrecido en isótopos pesados, porque los pesados son los que se precipitan. Al seguir ascendiendo la humedad, se vuelve a enfriar nuevamente, condensar y precipitar. Se produce más lluvia, se empobrece más ese vapor y así sucesivamente, y como asciende muy alto, entonces las lluvias convectivas son lluvias muy empobrecidas en isótopos pesados. En esta imagen vemos el mes de julio. En el mes de julio los vientos alisios del norte se incrementan mucho, entonces eso no permite que los vientos alisios del sur lleguen hasta las costas mexicanas y la zona de convergencia se presenta en este lugar. Entonces en el territorio nacional desciende la lluvia, la cual en este mes es producto de estos vientos alisios que introducen humedad.
Entonces la lluvia es básicamente orográfica o de ondas del este. Estos son corrientes de bajo nivel, eso quiere decir que están confinadas a la troposfera baja. Entonces la lluvia que producen es enriquecida en isótopos pesados, ya que no se eleva mucho la humedad y no se produce mucho lluvia. Entonces ese proceso de destilar los isótopos es poco. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver la primera aplicación. Perdón. La primera aplicación fue determinación del origen de la contaminación del pozo Popotla y propuesta de rehabilitación. Este pozo se encuentra localizado en la delegación Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, y presentaba problemas de calidad del agua. Como podemos observar aquí en la imagen, en un tinaco, el agua era color roja, tenía mal sabor y un alto contenido de sales. Entonces esto producía pues mucho problema social porque la gente estaba muy descontenta con esta agua. Esta provee agua aproximadamente, este pozo, para 27,000 personas en la unidad habitacional El Rosario Croc 2. Como parte de las actividades se midieron parámetros físico-químicos e isotópicos en campo y laboratorio del agua del pozo Popotla y pozos aledaños, que fueron el pozo Azcapotzalco 1, el pozo Xochináhuac y el pozo Deportivo Reynosa, y se analizó la información existente de estos pozos. También, con el fin de determinar miembros extremos, se analizó otro pozo del SACMEX que tiene altas temperaturas, más de 50 grados, que se localiza en el Deportivo Oceanía. Resultados de campo. Los pozos Deportivo Reynosa, Xochináhuac y Azcapotzalco tienen una profundidad aproximada de 200 metros, mientras que el pozo Popotla tiene una profundidad de 400 metros, casi el doble. En cuanto al oxígeno disuelto, el Deportivo Reynosa y Xochináhuac tienen condiciones aerobias, es decir, tienen oxígeno, mientras que el pozo Popotla tiene condiciones anaerobias, no tiene oxígeno. Esto es característico de flujos profundos a los que se les agota el oxígeno, y los flujos someros normalmente contienen oxígeno. De los parámetros químicos, en esta imagen podemos ver el diagrama de Piper. En el diagrama de Piper vemos que hay una evolución de aguas cálcicas magnésicas de los pozos Xochináhuac y Deportivo Reynosa hacia un agua sódica del pozo Popotla. Se hizo también un diagrama binario litio contra estroncio. Estos son elementos trazas. El litio te indica si el agua ha fluido por rocas volcánicas, el estroncio si el agua ha fluido por rocas calizas, por las calizas. Podemos ver en el pozo que tiene más de 50 grados, que es el del Deportivo Oceanía, que tiene altos valores de litio y estroncio. Entonces esto nos indicaría que el agua que está recargando a este pozo es un flujo regional que circula por las calizas del Cretácico que componen el basamento. Este punto azul representa el pozo Popotla. Vemos que tiene alto contenido de litio, pero bajo contenido de estroncio, lo cual nos indicaría que es un flujo regional que solamente alcanza a circular por las rocas volcánicas. El pozo Xochináhuac y Deportivo Reynosa tienen muy poco litio y muy poco estroncio, entonces esto indicaría que son un flujo local. Y el pozo Azcapotzalco 1, pues es una mezcla entre estos dos flujos. Muy bien, hasta aquí los datos de campo y los parámetros químicos nos indicaban que el pozo Popotla estaba captando agua de un flujo profundo. Otra herramienta que se puede utilizar para verificar si el pozo tiene agua de un flujo profundo son precisamente los isótopos estables. En esta tabla se presenta la composición isotópica mensual de la precipitación en la Ciudad de México. El colector se encuentra instalado en el Observatorio de Tacubaya. Aquí se muestran los meses en que se tomaron las muestras y los valores de oxígeno 18 y deuterio. En esta figura se puede ver la variación del oxígeno 18 en el tiempo. En los meses de febrero, marzo, abril y mayo
la lluvia, como habíamos comentado, es lluvia producto de frentes fríos y los valores de isótopos estables son enriquecidos en isótopos pesados, es decir, no son muy negativos. Después, en el mes de junio, la lluvia, como habíamos comentado, es de tipo convectiva, donde la zona de convergencia intertropical está cerca de las costas del Pacífico mexicano y además el huracán Bud estaba activo en el Pacífico. Entonces las muestras vemos que son muy negativas, es decir, son muy empobrecidas en isótopos pesados. Nuevamente, en julio, las lluvias, como habíamos dicho, son producto de vientos alisios y ondas tropicales. Estas no son muy negativas, es decir, son enriquecidas en isótopos pesados. Después, en agosto, septiembre y octubre, nuevamente la zona de convergencia intertropical se acerca a México y se tiene lluvia convectiva. Entonces, nuevamente se hace un poco más negativa la lluvia, es empobrecida en isótopos pesados. Entonces, aquí podemos ver cómo los isótopos de la lluvia varían dependiendo del tipo de lluvia que la producen. En esta imagen es una relación del oxígeno 18 y deuterio de la lluvia en la Ciudad de México. Vemos que un rango muy amplio, el valor más negativo correspondió cuando llegó una muestra de lluvia del huracán Bud, y los valores más enriquecidos son la lluvia producto de frentes fríos, y vientos alisios y ondas tropicales. Muy bien, esta figura muestra la relación del oxígeno 18 y deuterio del agua de los pozos, Deportivo Reynosa, Xochinahuac y Popotla. Esta es la línea meteórica local que habíamos presentado anteriormente y observamos que el agua de los pozos Deportivo Reynosa y Xochinahuac caen sobre esta línea. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que están captando estos pozos es agua que se precipitó en la cuenca del Valle de México. Sin embargo, vemos que el agua del pozo Popotla está corrido a la derecha. ¿Esto qué nos indica? Que el agua que está captando, o al menos una parte que está captando el pozo Popotla, no es agua que se precipitó en la cuenca del Valle de México, sino que este es un agua que se precipitó en un sitio fuera de la cuenca del Valle de México y que después por un flujo profundo llegó hasta el sitio donde la captó el pozo Popotla. Muy bien. Como conclusiones, los valores de campo de iones mayores, de elementos traza e isótopos estables, entre otros, indican que el agua del pozo Popotla tiene características de un flujo profundo con agua de mala calidad. Se recomendó sellar el pozo Popotla a partir de los 250 metros a fin de evitar el agua subterránea profunda, que es de mala calidad. Después de que el SACMEX selló la parte profunda, la calidad del agua del pozo Popotla mejoró notablemente, disminuyó la alcalinidad, disminuyó la conductividad eléctrica, disminuyó el sodio total, disminuyó el nitrógeno amoniacal y los cloruros. Y como se puede observar en la imagen del lado derecho, actualmente el agua es transparente. Muy bien, este fue el primer caso. Una segunda aplicación fue evidencias hidrogeoquímicas e isotópicas de flujos profundos en el acuífero de Obrajuelo, Guanajuato. Como antecedentes, debido a la baja producción de algunos pozos de agua potable emplazados en el Valle de Obrajuelo, se perforó un pozo a mayor profundidad que los que actualmente existen, pues buscando que tuviera una mayor productividad. Desafortunadamente, el pozo produce agua con altas temperaturas, más de 43 grados, y un alto contenido de sólidos disueltos. Como actividades se recolectaron muestras de agua subterránea y se le realizaron análisis isotópicos e hidrogeoquímicos. También se recolectó muestra de lluvia. El colector se localiza en las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad de Querétaro. El área de estudio se localiza al suroeste del estado de Guanajuato, colindando con el estado de Querétaro. De hecho, es muy cerca de la ciudad de Querétaro, por eso es que se decidió utilizar los datos del colector de la ciudad de Querétaro.
Se caracteriza por la presencia de depósitos sedimentarios y un paquete de rocas que forman una depresión limitada por dos fallas principales y bloques secundarios que conforman un sistema escalonado descendente hacia la zona de Obrajuelo. Aquí muestro un diagrama binario cloruro contra litio. Como habíamos dicho anteriormente, el litio indica si el agua circuló, si es agua muy profunda, que ha tenido un flujo profundo. Vemos que los pozos no termales tienen muy poco cloruro y muy poco litio. Entonces los clasificamos como un flujo somero o flujo local. Sin embargo, vemos que el pozo termal tiene un mayor contenido de cloruro y un alto contenido de litio. Esto nos indicaría entonces que el agua de este pozo es un flujo profundo. Muy bien. En esta imagen tenemos un diagrama binario cloruro contra fluoruros. Nuevamente, los fluoruros de los pozos no termales son muy bajos dentro de la norma. Sin embargo, vemos que el pozo termal tiene valores de fluoruros muy altos, muy por arriba de la norma. Entonces, lo clasificamos en base a esto también como un flujo profundo. Este es un diagrama binario cloruro contra boro. Nuevamente vemos que el boro en los pozos no termales es muy bajo. Sin embargo, en el pozo de alta temperatura, el boro es muy alto. Entonces, debido a ello, también lo clasificamos como un flujo profundo. Nuevamente, otro elemento que puede indicar si el pozo termal es un flujo profundo son los isótopos estables. En la tabla del lado izquierdo se muestra la composición isotópica mensual de la precipitación en el Valle de Querétaro en el periodo 2018 y 2019. Y en la figura del lado derecho graficamos estos datos, la relación de oxígeno 18 contra deuterio, y se ajustó una recta a los datos de estos 2 años. En esta imagen podemos ver una relación del oxígeno 18 y deuterio del agua de los pozos. Los pozos, puntos azules, representan los pozos no termales. Vemos que está ligeramente evaporado porque están ligeramente corrido a la derecha. Esto es debido a que es una zona agrícola, entonces tiene retornos de flujo y que son agua evaporada. Pero vemos que el pozo termal está corrido más a la derecha que los demás pozos, lo cual nos indicaría, por las altas temperaturas que tiene, y como ya había explicado anteriormente el físico, que se enriqueció en oxígeno 18, porque cuando el agua subterránea tiene alta temperatura, interacciona con la roca, se enriquece en oxígeno 18. Entonces, los isótopos también nos están indicando esto. Este fue el modelo conceptual al que se llegó. Hay un flujo profundo, está circulando por la zona, la falla Obrajuelo lo intercepta, lo obliga a ascender y es captado por el pozo profundo que se perforó. Como conclusiones, primera, el agua subterránea termal tiene altas concentraciones de litio, flúor y boro propio de flujos profundos. El agua subterránea termal presenta enriquecimiento de oxígeno 18, característico de flujos profundos que han tenido contacto con rocas a altas temperaturas. Tercero, las características geológicas de la zona de estudio, así como los isótopos y la hidrogeoquímica, indican que el termalismo se origina por circulación profunda de agua subterránea debido al tectonismo o fallas profundas propios de esta región. Y cuarta y muy importante, una desventaja de extraer agua subterránea cada vez más profunda es que contiene solutos no aptos para consumo humano, por lo cual su tratamiento es muy complejo, lo cual pues nos hablaría de que debemos tener un manejo sustentable y adecuado del agua subterránea somera para no agotarla y ir perforando cada vez más profundo. Y finalmente, la tercera aplicación fue la composición isotópica de huracanes tropicales en Baja California Sur. En esta tabla se muestra la composición isotópica mensual de la precipitación en la ciudad de Loreto
el periodo de muestreo y los valores de oxígeno 18 y deuterio. En esta figura se muestra la trayectoria del huracán Bud del 9 al 14 de junio de 2018 y se observa que el día 15 de junio tocó tierra en Baja California y pasó donde se tiene instalado el colector de la ciudad de Loreto. Esta figura muestra la trayectoria del huracán Lorena del 17 al 22 de septiembre y nuevamente vemos que tocó tierra entre el 20 y el 21 de septiembre de 2019 y pasó también por el colector que se tiene instalado en la ciudad de Loreto. Esta es una gráfica del oxígeno 18 contra deuterio de las muestras de lluvia que presentamos anteriormente. Se observa que los valores más empobrecidos o más negativos corresponden al huracán Bud, al ciclón tropical 19E y al huracán Lorena. Entonces, estos son sistemas de baja presión que se producen en la época de lluvias y son lluvia convectiva, y se observa que los valores más empobrecidos, más enriquecidos o menos negativos son las lluvias de invierno. En 2009, Wassenaar publicó un artículo donde reporta que hizo un estudio en todo el país de agua subterránea somera y publica ahí los valores de los isótopos estables. Algo que le llamó la atención fue que los acuíferos costeros de Baja California Sur presentaban valores muy negativos, o sea, muy empobrecidos en isótopos pesados, lo cual no es característico porque normalmente el agua de un acuífero costero es muy enriquecida, es decir, no es negativo. Después, algunos investigadores consideraban que tal vez son aguas muy antiguas, por eso están tan negativos, pero en 2009 hizo un estudio y analizó el tritio de estos acuíferos y encontró que era agua de reciente infiltración, por lo cual no podían ser agua de paleoaguas. Él dio una hipótesis de que la recarga de los acuíferos costeros de Baja California Sur es principalmente por los huracanes y ciclones que pasan en la zona. Sin embargo, al no tener valores de isótopos estables de los huracanes, solamente lo dio como una hipótesis. Sin embargo, ahora ya pudimos comprobar que, se pudo comprobar que efectivamente estos puntitos corresponden a acuíferos costeros de Baja California Sur y vemos que tiene menos 10 de oxígeno 18, lo cual no es característico de un acuífero costero. Normalmente uno esperaría que esté por aquí, entre menos 4 y menos 2. Y es muy parecida a la huella isotópica de los huracanes y los ciclones. Entonces, esto confirmaría que efectivamente la recarga de los acuíferos costeros de Baja California Sur, los ciclones y huracanes juegan un papel muy importante en la recarga de dichos acuíferos. Pues sería todo por mi parte. Les damos gracias por su atención y dejamos aquí nuestros datos por si quisieran contactarnos. Muchas gracias, Miguel Mejía. Muchas gracias, Luis González. De verdad que un viaje interesantísimo por este campo de conocimiento para todas las personas que nos acompañan, para todos los asistentes y participantes que forman parte de este campo de conocimiento. Ojalá sea una buena oportunidad de profundizar, de analizar en su práctica, y para quienes no pertenecemos a ese campo de conocimiento ha sido muy interesante y muy enriquecedor conocer cosas, ver más allá de lo que normalmente podemos ver, conociendo un poquito más de la composición isotópica de la lluvia y qué aplicaciones puede tener prácticas en la hidrología en particular. Digamos como tres aplicaciones particulares que nos compartió Miguel Mejía en un pozo de agua potable en la Ciudad de México, en Popotla, este pozo de Obrajuelo buscando aprovechar esta agua también, y el análisis de los huracanes tropicales en Baja California Sur, como tres de las seguramente muchas más aplicaciones que tiene este campo de conocimiento. Y en la primera parte de la charla de
este seminario, pues conocimos los rasgos generales de esta red nacional de monitoreo de la composición isotópica de la precipitación pluvial, la RENIP. Sabíamos mucho de su existencia y de su operación, pero esta es una magnífica oportunidad para conocer un poquito más y abriremos entonces ahora un espacio de diálogo con todas las personas, los asistentes, si están de acuerdo, Luis, Miguel, para poder conversar con nuestros asistentes. En lo que estamos recibiendo más preguntas y más comentarios, yo quiero recordarles que pues estamos también transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y estamos todos reunidos aquí también en esta plataforma de Zoom. Y yo quiero también aprovechar estos instantes para poder compartir con ustedes algo de los próximos eventos que vamos a tener en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en lo que van llegando más preguntas y podemos ir organizando estas intervenciones de nuestros asistentes. Voy a compartir mi pantalla, si me indican si correctamente estamos viendo la pantalla. Es un poquito lenta la máquina, pero estamos ahorita haciéndolo. Les recordamos, bueno, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, estamos presentes en Facebook, estamos presentes en LinkedIn como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y este seminario está siendo grabado para que al final nos han preguntado si la presentación y el contenido que compartieron esta mañana nuestros seminaristas puede estar disponible. Por supuesto que sí, en un rato más, en unos momentos más, hacia la tarde. Este seminario estará ya listo para ustedes en Canal INTA y se sumará a todo este acervo de conocimiento de todas las conferencias, más de 30 seminarios que hemos tenido de mayo para acá en esta época de la contingencia por COVID-19, y ahí tendrán todo el material disponible de este seminario y de seminarios anteriores para posteriores consultas. Bienvenidos a volverlos a explorar, bienvenidos a comentarnos y bienvenidos, por supuesto, y muchísimas gracias por compartirlos con otras personas que piensen que pueden estar interesadas en estas temáticas. Yo quiero aprovechar rápidamente también para invitarlos el próximo viernes 25 de septiembre a otro seminario en línea, otro espacio de conocimiento en línea, con la doctora Petia Mijailova Nacheva. Ella también es colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y si el tema de calidad del agua y si el tema de compuestos emergentes es de tu interés, es el lugar para estar. A las 10 de la mañana, el 25 de septiembre, tendremos este seminario enfocado a compartir conocimiento y experiencias de la doctora y su equipo en torno a la remoción de compuestos emergentes en aguas residuales. El registro ya está abierto en la página de la Cátedra UNESCO INTA, el Agua de la Sociedad del Conocimiento, atl.org.mx. Ahí ya te puedes ir registrando. De verdad, muy recomendable también este seminario que tendremos la próxima semana. Y el 2 de octubre no se olvida, decimos en México también, pues tendremos un seminario también muy interesante en esta ocasión con el doctor Patricio Catalán de la Universidad Federico Santa María en Chile, y él nos estará compartiendo avances en la comprensión y mitigación de tsunamis en una experiencia de investigación en Chile entre 2010 y 2020. También altamente recomendable este seminario para otra faceta y otro campo de conocimiento en torno al agua de primera línea y de primer nivel, con el doctor Patricio Catalán. También el registro está abierto ya en nuestra página de la Cátedra UNESCO INTA. Los invitamos también a que nos acompañen en el sitio web institucional en gov.mx/INTA, donde todas las semanas publicamos una columna de perspectivas. Y esta columna de perspectivas va enfocada no solamente a compartir información, no solamente a compartir conocimientos, sino a analizar, a proporcionarnos elementos de análisis, elementos para profundizar en el conocimiento del agua. Y esta semana un análisis sobre la agricultura, hacia una agricultura eficiente y sustentable desde el punto de vista de la huella hídrica. De verdad, muy recomendable. Léanos, coméntenos, dialoguemos en todos estos temas y también propónganos temas que sean de su interés y estén muy al pendiente. Todos los lunes publicamos esta columna. Pueden revisar esta que está vigente durante esta semana y pueden revisar también los textos y las columnas de perspectivas de otros temas también de primer nivel. Los invitamos también en nuestra página institucional gov.mx/INTA a conocer nuestra gaceta institucional, el Acueducto, que ya está en su tercer número. Está a punto de publicarse el número 4, estén muy al pendiente. Y en esta ocasión, precisamente en este número 3, que está vigente, todavía pueden encontrarlo en nuestra página, también los números anteriores. Y en este en particular, el número 3, muchísimos proyectos y muchísimas líneas de investigación y resultados
de todo este gran equipo de hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del cual nos sentimos pues muy, muy orgullosos. Vamos a regresar entonces a la pantalla que tenemos compartida con todos ustedes y vamos a comenzar, si están de acuerdo, Luis, Miguel, con esta ronda de preguntas y de comentarios que fuimos recogiendo en el chat a lo largo de sus intervenciones. Y vamos a comenzar, si están de acuerdo, tal vez en orden de presentación, y vamos a comenzar con una pregunta para Luis González Ita. Y estamos aquí con una pregunta de Alexis Aedo. Y él nos dice, bueno, pregunta para Luis, ¿en qué mes o temporada es recomendado realizar las campañas de muestreo para poder conocer direcciones de flujo usando isótopos y cuántas campañas son necesarias? Te agradece la charla y manda saludos. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto, Luis? Muchas gracias. Normalmente en los estudios que hacemos directamente nosotros de aplicaciones, tomamos 2 campañas y hacemos una red de muestreo acorde con cuestiones económicas y también de las características que tenga la zona en estudio. Pero hacemos 2 campañas, una en estiaje y otra en temporada de lluvias, justamente para ver cómo responde el sistema hidrológico en estudio de acuerdo con sus composiciones isotópicas, químicas, geológicas, de muestreo, la piezometría de las redes. Es decir, tratamos de acumular la mayor cantidad de información posible para que las conclusiones sean más confiables. Puede variar la cantidad de sitios de monitoreo, puede haber manantiales, pozos, agua de lluvia, etcétera. Y normalmente son 2 campañas las que se hacen. Estiaje y... Muchas gracias, Luis. Y otra pregunta, ya que estamos ahorita contigo, una segunda pregunta, esta de parte de Alberto Rojas. Y él pregunta, dice, ¿sería de utilidad conocer la composición isotópica del agua pluvial en las islas como, por ejemplo, la isla Guadalupe o las islas Socorro o Cedros o las Marías en el Pacífico mexicano? Y en ese caso, ¿existiría la posibilidad y el interés de ampliar la red hacia territorios insulares de México, estableciendo un convenio, por ejemplo, con la Secretaría de Marina, que cuenta con pues, apostaderos navales e infraestructura en islas del Pacífico, del Golfo y el Caribe mexicano? ¿Es factible? ¿Cómo ves tú este punto de poder ampliar la red a estas zonas insulares del Pacífico? Pues sería interesantísimo incorporar el comportamiento del agua dulce que como lente flota en el ambiente marino en las islas de México. Ahí lo que tendríamos que vencer es la cuestión logística de la toma de muestras para que nos llegaran al laboratorio, medirlas y entender cómo se lleva a cabo, en qué tiempo se lleva la recarga efectiva, qué tipo de fenómenos son los que las recargan, qué tipo de huracanes, qué tipo de masas de humedad son las que inciden en ese comportamiento. Sí, se me hace una sugerencia interesantísima. Ahí únicamente la problemática sería la parte logística, pero si pudiera establecerse con la Secretaría de Marina esa posibilidad, por supuesto que ampliaríamos la red a algunas islas y con esa información podríamos ampliarla más o pensar que tienen un comportamiento similar, dependiendo su posición geográfica. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Ahora vamos a un par de preguntas para el doctor Miguel Mejía. Miguel, de parte de Eduardo, te pregunta, bueno, los datos que muestras en la estación Tacubaya, comenta, están desfasados por un mes si los comparamos con los datos disponibles y nos proporciona un link en el chat, por ahí en algún momento podrás tú revisar el chat. Dice que si podrías confirmarnos cuáles datos podríamos usar como referencia. En este chat nos comparte este sitio que es datos.inta.mx/2018, Red Nacional Isotópica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Miguel? No entendí muy bien la pregunta de que están desfasados. Lo que pasa es que en un mes se toman los datos y después se tiene la información, pero allí los datos que yo estoy presentando son la composición isotópica de ese mes. Entonces, de acuerdo. la que usa es la que presenté.
Esa es la posición distópica de ese mes. Comentar que no siempre hay datos, porque no siempre llueve. Entonces, si se pueden fijar, hay meses que no se tienen datos porque no hay lluvia, o también en ocasiones por problemas de logística no llegamos a tener algún dato. Tiene que ver con la primera pregunta de Luis, un poco como cuál es la práctica, digamos, que se desarrolla para las campañas o las mejores prácticas para llevar a cabo estas campañas, tomando en cuenta pues el ciclo propiamente del agua y la temporalidad que tiene en las zonas de estudio, ¿no es así? Sí, pero la red está monitoreando continuamente, o sea, todo el tiempo está tomando muestras cada mes. En ocasiones no se tiene porque no hay lluvia o por problemas de logística. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y pregunta también Alfonso Banderas, Sí. bueno, también agradece la charla, y dice que si tienes forma de poder compartir bibliografía con respecto al subsuelo y a la superficie, en fin, como alguna bibliografía para profundizar en esta temática. Te lo dejo ahorita, a lo mejor es complicado ahorita recomendar alguna Sí, cosa en sí, particular, pero tenemos podemos. mucha bibliografía. Yo la tengo, yo con todo gusto se las puedo compartir. Ahí estaba mi correo. Si me mandan un correo y yo con todo gusto les comparto la bibliografía que tengo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel. Tenemos también, ahora vamos con los dos, un saludo que nos mandan desde Facebook Live, hice un comentario de parte de Gracias a Jaime Pineda, que nos acompaña en el seminario, y nos saluda desde el páramo de Sumapaz, el páramo más grande de nuestro planeta, vereda Bradamonte, Cibate, Cundinamarca, en Colombia, para agradecerles por este, nos dice así, maravilloso conversatorio enfocado a nuestra agua, elemento muy importante para nuestra calidad de vida. Pues es una felicitación, muchísimas gracias para nuestros presentadores y para Gracias. este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias y un saludo fuerte hasta Colombia. Tenemos una pregunta, Luis, de parte de OE Cisneros, y ella pregunta, bueno, los gases de efecto invernadero ¿han tenido algún efecto sobre la composición isotópica en la precipitación? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Bueno, no hay registros de ello, de que los gases de invernadero pudieran estar influyendo. Lo que es primordial en la composición isotópica es la humedad relativa sobre la cual se llevan a cabo la condensación y la precipitación. Indudablemente que en esta lluvia, en el ciclo hidrológico, se incorporan los gases atmosféricos que también nos permiten son trazadores también que permiten fechar aguas hasta de millones de años de edad una vez que se infiltran en el subsuelo. Indudablemente que se incorpora en la lluvia el carbono 14 o el tritio que se produce por las reacciones nucleares atmosféricas y viene en la lluvia y eso nos permite fechar los tiempos de residencia del agua. Pero la parte, digamos, de los cambios que está sufriendo la atmósfera sobre el cambio en la precipitación pluvial, realmente sería casi, digamos, sin un efecto que pudiera yo ahorita explicar. Realmente no hay estudios sobre ese tipo de aspectos. Yo quisiera comentar algo en cuanto al calentamiento global o cambio climático. En Alemania sí tienen estudios muy interesantes. Esto que nosotros estamos haciendo, su red ya tiene una gran cantidad de años y hay una gráfica muy interesante donde grafican el oxígeno 18 contra el deuterio desde hace muchísimos años hasta la actualidad y se ha ido enriqueciendo, se ve claramente una recta. Entonces ellos lo ligan al cambio climático, que hay una temperatura más alta y que por eso ha ido cambiando los isótopos estables. Pero se necesitarían series de tiempo muy largas como en esos países donde ya tienen tantos años. Pero aquí en México pues apenas comenzaríamos con estos datos. Muchas gracias. Aquí a lo mejor las siguientes dos preguntas tienen que ver con este tema que están tocando ahora. Nos pregunta Antonio Torres, ¿cómo se puede acceder a esta base de datos, a los datos que se generan con esta red? Y por su parte nos pregunta Enrico Yepes,
si nos podrían comentar en qué año comenzó a operar esta RENIP y con cuántos años de datos se están generando las ISOscapes. Bueno, si me permites, Miguel, la red la instalamos a finales del 2017, una primera etapa de la red, porque hicimos un estudio previo de viabilidad de operación de la red y de su instalación. Entonces, instalamos los primeros 13 colectores de lluvia a finales de 2017. Y durante el transcurso del 2018 instalamos 15 colectores adicionales de forma tal que integramos 28. Tenemos casi 3 años de datos acumulados, pero estamos esperando fortalecer las bases de datos de la red mínimo 5 años. Por experiencia en muchas partes del mundo donde operan con sus propias redes, se requieren bases de datos más amplias, más extensas, pero los ISOscapes que hemos presentado están actualizados hasta el mes de junio del 2020. Y por supuesto que la información la podemos compartir para cierto tipo de estudios que se generan. De hecho, aquí en el INTA, los estudios que estamos aplicando en las diferentes regiones, los basamos en la información ya generada en la red. Y, por supuesto, esa información que estamos planeando que sea como un servicio isotópico para toda la comunidad. O sea, es información que se debe compartir y se debe ampliar y tener un acceso directo a ella. Muchas gracias a ambos. Y tenemos también un comentario de parte de Juan Campos, que está también participando en este seminario aquí en Zoom. Y pues felicita a los investigadores, comenta que le gustó mucho la presentación y que si deciden instalar una estación de monitoreo en Colima, le gustaría apoyarlos a colaborar para el muestreo. Pues por ahí están los datos de Juan Campos, él está en el chat también. Igual a lo mejor es una buena oportunidad para que en el chat puedan establecer contacto directo, intercambiar coordenadas, o en un momento más podemos compartir también sus correos electrónicos. ¿Están de acuerdo, Miguel, Luis? Para que podamos ir cerrando esta pinza. Muchas gracias, Juan Campos, por tus comentarios. Muchas gracias. No sé si quieren Sí, comentar claro algo que al sí. respecto. Sí, de hecho, estamos buscando colaboraciones para poder instalar en otros lugares, ¿no? Porque no podemos dejar el colector en cualquier lugar, tiene que estar en un lugar seguro, hay un lugar donde alguien va a tomar las muestras, y en los que vamos a instalar en el futuro estamos buscando más colaboraciones para poder ir cubriendo el país. Bueno, pues en Juan Campos tienen ya un colaborador manifiesto. Muchísimas gracias, Juan. Eloisa Domínguez, saludos, comentarios, felicita a los seminaristas de hoy, a nuestros expertos. Felicidades a ambos por la presentación de parte de Martín Montero. Enrico Yepes comenta que le gustó muchísimo esta historia de los huracanes recargando los acuíferos de Baja California. Martín Piña felicita a nuestros expertos de esta mañana, muy interesante la plática. Alberto Rojas también felicita a los presentadores de esta mañana. Interesante la relación de acuíferos costeros de Baja California, muchos declarados áreas naturales protegidas y su relación con los huracanes. Alfonso Banderas pregunta, ¿quiere decir que la lluvia de invierno es de origen continental? Es una pregunta de Alfonso Banderas. No sé si quieres comentarlo, Miguel. Bueno, básicamente había dicho que en la temporada de invierno en los Estados Unidos y Canadá se genera un centro de alta presión. De este centro de alta presión fluyen vientos secos y fríos que a su paso por el Golfo de México recogen humedad. Entonces, al entrar al territorio nacional, se produce lluvia dependiendo de las condiciones climáticas, pero el viento que sale de la alta continental es seco, no tiene humedad, pero a su paso por el Golfo ya recogen humedad y ya pueden producir lluvia. También en esa temporada llegan los vientos alisios del norte que recogen humedad del Caribe y le introducen también al continente. Entonces, básicamente es el viento que recoge humedad del mar. Bien, y vinculado con esto que comentas ahora, Miguel, Arturo González pregunta, en el caso de Baja California Sur, ¿cuánto tiempo pasa para que el agua de lluvia se infiltre en el acuífero y sea extraída? Comenta que es muy interesante bueno, lo que presentaste, más o menos como cuáles son estos periodos de tiempo. Bueno, al parecer es muy rápido, porque yo estaba viendo algunos estudios que han hecho ahí del agua subterránea, que han analizado los isótopos y de una temporada a otra cambia.
Eso quiere decir que entonces la recarga es muy rápida. O sea, cuando llueve se recarga muy rápido los acuíferos. Muy bien. Gracias, Miguel. Tenemos ahora otra pregunta de Edgar Martínez. Él pues agradece la información que comparten nuestros expositores de esta mañana, felicita a ambos y plantea una duda. Dice, va en el sentido de que, ¿qué tan importante sería o cómo se podría asociar los resultados de los análisis isotópicos con la edad geológica del agua? ¿Podría tener esta aplicación? Muchas gracias y saluda a ambos. Un Sí, comentario de parte de el ustedes. físico Luis es experto en eso, en isótopos con la edad. Muy bien, Luis, coméntanos, por favor. Sí, por supuesto que se pueden relacionar. De hecho, es una parte fundamental de relación de conocer el tiempo de residencia del agua subterránea, en donde interviene obviamente la geoquímica. Aguas muy mineralizadas tienen mayor tiempo de contacto con la roca y permiten pues hacer, por ejemplo, modelación geoquímica para conocer este tipo de, digamos, de sólidos que se disuelven en el agua. Y con el fechamiento que se puede hacer a través de carbono 14, con carbono 14 podemos fechar eventos hasta de 60,000 años en el agua subterránea. Y con el tritio, como explicaba Miguel, en los acuíferos costeros de Baja California, para nosotros son las aguas de infiltración reciente, es decir, las que se infiltraron en los últimos 40 años, porque indudablemente que son escalas de tiempo diferentes. Las aguas recientes son las que se infiltran en los últimos 40 años, pero podemos echar aguas de 10 años, 8, 12, 15, hasta 40 años con tritio y con carbono 14 hasta 40, 50,000 años. Y luego ya existen otro tipo de trazadores, por ejemplo, de los gases atmosféricos, que permiten fechar edades hasta de millones de años. Entonces, ese es un parámetro interesantísimo y muy importante, pues, para caracterizar los sistemas hidrológicos subterráneos. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más de Zoom antes de pasarnos a la plataforma de Facebook, que también hay muchos comentarios y preguntas. Esta es de Juan Campos. Él pregunta que, además del litio, ¿qué otros elementos indican la circulación de fluidos en rocas volcánicas o la presencia de un yacimiento geotérmico? Como lo mostré en la presentación, el flúor, el boro, estos son elementos traza propios de flujos profundos. Entonces se pueden apoyar con estos elementos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces ahora con algunas intervenciones y preguntas de Facebook Live de los amigos que nos acompañan por esta plataforma también totalmente en vivo. Y un mensaje de Marco Antonio Ramírez Murillo nos dice que él está en Guadalajara y ofrece también su apoyo. Dice, por si necesitan algún colaborador, me tocó participar en estudios isotópicos para la cuenca de Atemajac y Toluquilla. Entonces también Marco Antonio Ramírez Murillo en Facebook también pues ofrece su apoyo también para poder continuar con estos trabajos. Nos pregunta también si se puede consultar la información de la red de monitoreo isotópico, si es una base abierta, ¿cómo pueden acceder a los datos que se generan? Pues si nos lo solicitan a través de algún correo o de manera, digamos, oficial al INTA, les podemos compartir la información, por supuesto, y pues estamos todavía diseñando de qué manera va a estar abierta la información. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras autoridades y con las gentes que, digamos, los convenios que tenemos, por ejemplo, con el Servicio Meteorológico Nacional, colabora abiertamente con nosotros también el INEGI. Entonces, con ellos tenemos también el compromiso de instalar un equipo allá en Aguascalientes, en INEGI, y ellos que generan toda la parte de los mapas de geología, hidrología, etcétera, quizás incorporar la componente isotópica. Con ellos estamos en pláticas a ver cómo podemos liberar toda esta información, pero desde luego que la podemos compartir a quienes la soliciten al instituto. Con Muy gusto. bien. Y ponemos a disposición de todos los interesados, pues las páginas y las redes sociales del instituto. Si nos escriben ahí, estaremos al pendiente de ponerlos en contacto. A lo mejor es un buen momento ahorita, Miguel y Luis, para que nos pudieran dar sus correos electrónicos y que quienes estén interesados en mantener un contacto directo con alguna solicitud de información en particular, lo puedan hacer. Adelante. No sé, Miguel, Luis, su correo o un correo donde podamos establecer contacto con ustedes. Sí, bueno, están en la parte, exacto, aquí están, ahí. Súper. Ah, perdón. No supe qué hice. Ahí estabas, ahí estabas.
Permítame, es que está hasta la última. Muy Ya bien. estaba. No En sé lo que por qué. encontramos el correo, les sigo comentando, Susana Alvarado, también en Facebook, Ahí comenta, están. bueno, muy interesante, muy bien, aquí están los correos para quien quiera tomar los datos de Luis González Ita, de Miguel Mejía, en la coordinación de hidrología, subcoordinación de hidrología subterránea. Pueden establecer contacto directamente con ellos a través de sus correos o escribirnos a nuestros correos electrónicos también institucionales y también a las redes sociales del INTA. Yo quisiera saber, pregunta Susana Alvarado, si contemplan incorporar datos generados por estudios puntuales a la base de datos de la red y de esta manera pues se podría enriquecer o mejorar los ISOscapes, por ejemplo. No sé cuál podría ser su comentario con respecto a esto de poderlo complementar con datos puntuales a lo que también se va generando con la propia red. Bueno, debo comentarles que 4 de las estaciones que opera la RENIP, con toda esa información se van a incorporar en la información que maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica a nivel global, de todas las estaciones que opera a nivel mundial. Entonces, 4 de las que opera RENIP se van a incorporar a esa red que es la GENIP. Y indudablemente que estamos generando bases de datos donde estamos recabando toda la información isotópica que se ha generado en México, en el pasado, en el presente y toda la que se pueda acumular ahí, para tener una base de datos isotópicos y si podemos incorporar datos químicos, especialmente de acuíferos, sería fabuloso complementar esto. También estamos pensando que no solamente la RENIP monitoree las aguas atmosféricas, es decir, la precipitación pluvial, sino incorporar el agua de algunos ríos importantes del país, porque finalmente el drenaje que se lleva en una cuenca es el producto de la precipitación pluvial que están captando nuestros colectores de agua de lluvia y poder contrastarlos y tener información de los principales ríos, eso lo vamos a incorporar medianamente a la red. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Pues siguen llegando muchas preguntas y comentarios y el tiempo se nos va acortando. Yo quiero proponerles que si no nos da tiempo de poder conversar en torno a sus preguntas y a sus comentarios en vivo, pues podemos compartirles el chat, si están de acuerdo, Luis, Miguel, con todas las intervenciones que tuvimos para que podamos ver y reconocer cuáles son las preguntas que quedan por ahí pendientes y poder establecer un contacto con las personas que nos lo están haciendo para poder responderlas y poder tener este diálogo continuado, que no termine esta relación y esta vinculación al terminar este seminario, sino que podamos seguirla aprovechando si están de acuerdo. Nosotros les compartimos también este chat. Beto Domínguez pregunta desde Facebook también, ¿la composición isotópica podría ayudar a realizar pronósticos meteorológicos para confirmar que la temporada de lluvia se ha atrasado debido al cambio climático, por ejemplo? Y ellos podrían ayudar difundiendo esta información en comunidades rurales donde la población se dedica, por ejemplo, a la producción agrícola para el autoconsumo y manutención personal. Propone, al ser atrasada dicha temporada de lluvia, sus siembras pues se pierden por la sequía que genera escasez de lluvia o la llegada tarde de las lluvias. Esta información isotópica o este conocimiento isotópico puede ayudar a mejorar los pronósticos y por ello también la forma en la que aprovechamos el agua en las diferentes actividades humanas. Sí, de hecho, esta información va a servir para calibrar los sistemas de modelación de la lluvia y meteorológicos. Se van a necesitar serie de tiempo más largas. Conforme pasen los años se tenga más robusta, pero indudablemente los datos isotópicos van a servir para calibrar los modelos de lluvia. Muchas gracias, gracias. Pues llega el momento entonces de, tenemos que ir cerrando, ojalá pudiéramos tener pues toda la mañana para seguir conversando, pero el tiempo pues se va cortando y yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para escuchar unos comentarios de cierre de este seminario, estas interesantes intervenciones de Luis, de Miguel, a cargo de Carlos Gutiérrez, el subcoordinador de hidrología subterránea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que anda por aquí ya. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahí estás, muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué Muchas tal? Gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, buen día a todos y bueno, felicidades a los ponentes, antes que nada, a Luis y a Miguel Mejía, por esta plática que tuvieron
acerca de lo que es la Red Nacional de Monitoreo de la Composición Isotópica de la Precipitación Pluvial, un esfuerzo que hemos venido desarrollando ya en el INTA desde hace unos 4 o 5 años para acá. Y bueno, Luis les habló de lo que consiste la red, cómo está integrada, qué es lo que mide y cómo se opera, que es todo un reto, créanme, porque implica el envío, bueno, ha implicado la puesta de las estaciones, su operación, mantenimiento, el envío de todas las muestras desde los distintos puntos en donde está instalada la red hasta el INTA mediante paquetería, aún en tiempos de pandemia, lo cual ha sido todo un reto y bueno, tanto Luis como todo su equipo pues han seguido trabajando durante todo este tiempo para poder operar en forma continua y no parar todo este esfuerzo que de alguna forma pues se manifiesta en lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? La red, pues como se vio ya, es una ayuda en el estudio e investigación de las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas, ya que con ellas se puede monitorear el contenido isotópico de la lluvia en distintas regiones del país y a distintas condiciones geográficas y geológicas. Creo que quedó claro y se resaltó que el INTA cuenta con el personal y el equipo para su operación bajo el reconocimiento del Organismo Internacional de Energía Atómica, con quien hemos estado trabajando afortunadamente ya desde hace un buen rato y tenemos muy buena colaboración, ¿no? Por cierto que la colaboración, además de los ejercicios de intercomparación que comentó Luis, nada más comentar que su colaboración, la colaboración con ellos nos ha permitido que nos den equipos, consumibles, cursos y talleres en temas especializados sobre la generación de temas muy específicos sobre isótopos, como por ejemplo la generación de isoescapes y datación, entre otros, ¿no? Como ya quedó claro también, pues está generando una base de datos tanto de deuterio como de oxígeno 18 en todas las estaciones que componen la red y próximamente estamos pensando en incorporar la calidad del agua de la lluvia y, como lo comentaron, el contenido isotópico de los principales ríos del país. Y bueno, la integración de la hidrología isotópica permite mejorar la evaluación, disponibilidad y vulnerabilidad de los recursos hídricos nacionales y nosotros los hemos utilizado mucho en los estudios de hidrología subterránea que llevamos a cabo ahí en la Subcoordinación de Hidrología Subterránea, sobre todo para definir lo que son los modelos conceptuales de los acuíferos, aparte de lo que comentó Miguel, ¿no? El doctor Miguel Mejía comentó también algunas otras aplicaciones. En principio habló sobre los vientos que dan origen a la lluvia que recarga los acuíferos y comentó su aplicación en los ejemplos de los pozos de la Ciudad de México, en los pozos profundos de Obrajuelos, Guanajuato, y en la composición isotópica que dejan los huracanes a su paso por Baja California Sur. Se analizaron en estos 3 casos los contenidos isotópicos con datos de calidad del agua para determinar el origen del agua subterránea. Es importante también mencionar que junto con todo este trabajo estamos ya colaborando con compañeros del área de hidrometeorología para que nos podamos entender mejor lo que es la dinámica de los vientos y las corrientes de humedad que de alguna forma dan origen a la lluvia y esto a su vez a la recarga de los acuíferos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues integrar más los estudios isotópicos en el análisis de las aguas superficiales y subterráneas a nivel nacional. Es un tema que lo dejamos abierto, estamos tratando de tener colaboraciones con algunas otras instituciones, aparte de los trabajos que llevamos a cabo en el instituto. Así es de, bueno, con esto nuevamente felicitar a los ponentes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Sí, sin duda, un trabajo de primera importancia por lo desarrollado ya, pero también por la perspectiva que tiene de seguir creciendo como un campo de conocimiento de la mayor utilidad para la gestión del agua en nuestros tiempos y en nuestro país. Muchísimas gracias, Miguel Mejía. Muchísimas gracias, Luis González Ita, por su intervención
esta mañana. Tenemos también que agradecerle muchísimo a todos y a todas sus comentarios directamente aquí en la plataforma de Zoom, también en Facebook Live. Agradecerles muchísimo todos sus comentarios, sus preguntas. Nos están ahorita haciendo muchas más preguntas y comentarios en Facebook y también en esta plataforma. Los vamos a recopilar y por supuesto que hacemos el compromiso, si me acompañan Miguel y Luis, para poder revisar sus preguntas y sus comentarios y poderlos responder en unos momentos más. Y yo quisiera aprovechar estos últimos instantes para invitarlos a todos ustedes a, pues como parte de la celebración y del cierre de este espacio de conocimiento, este magnífico espacio de conocimiento con Luis, con Miguel, con Carlos Gutiérrez, este espacio impulsado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que pudiéramos prender, quienes así lo deseen, sus cámaras en Zoom, para que podamos tomar una imagen pues conmemorativa, digamos, con una foto de grupo, para celebrar este magnífico espacio de conocimiento impulsado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, encabezado por el doctor Adrián Pedroso Acuña, por el doctor Agustín Breña, en este equipo de hidrología, de los equipos interesantes que tenemos de conocimiento, desarrollo tecnológico en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y estamos encendiendo todas y todas nuestras cámaras para tener esta imagen de recuerdo. Es viernes, además, es un buen día para celebrar un cierre de semana, una semana importante en nuestro país, una semana de fiestas patrias, pero también una semana para continuar cuidándonos. Entonces, si estamos ya listos, le pediría a mis compañeras y compañeros del área de comunicación para que podamos tomar estas fotografías conmemorativas de este espacio de conocimiento en este 18 de septiembre. Entonces, vamos a escuchar un clic, vamos a contar hasta 3. Cuando escuchemos el clic, vamos a hacer una segunda toma y una tercera toma, si están ustedes de acuerdo. Entonces, pues vamos a hacer la primera de estas 3 tomas y a la cuenta de 3, pues sonreímos a nuestras respectivas cámaras y a todos los demás asistentes. 1, 2 y 3. Ahí está la primera, muy bien. Vamos con la segunda toma y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Listos con esta segunda captura y una tercera captura de pantalla. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Y si gustan acompañarnos también haciendo un saludo a la cámara o haciendo alguna señal, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Y nos vemos en el próximo espacio de conocimiento. Disfruten muchísimo su fin de semana. Cuídense mucho y cuiden a sus familias, por favor, y a sus amigos. Hasta pronto.